¿Y cómo te fue con la... No para que lo ataques a Dani, pero ¿cómo te fue con la ley de alquileres? ¿Te vino bien o te vino mal? No, la ley de alquileres fue catastrófica para todo el sector. A mí particularmente me ayudó, pero no lo digo con alegría, porque lo que terminó generando es que mucha gente retrajo propiedades del mercado, o sea, hubo menos oferta, por ende los que teníamos propiedades vimos mejoradas las condiciones para alquilar. ¿Tenés ganas de defenderla en 10 segundos, Dani? Porque te están bulineando con eso y te vas a ir, ojalá que sea dentro de 100 años, pero a la tumba con eso puesto acá. Ya reconoció. ¿Tenés ganas de decir algo? El Congreso está debatiendo ahora la reforma de la ley, no está pensando en derogar la ley, sino en cambiar las cosas que no funcionaron. La ley entró en vigencia en el 2020. ¿Es tuya la ley? No, la ley fue impulsada por nuestro gobierno, surgió de una mesa armada por el gobierno de Mauricio Macri, donde participaba la Secretaría de... ¿Pero por qué te pusieron el sayo a vos? Porque yo, como presidente de la Comisión de Legislación General, fui el que presenté el proyecto que se elaboró dentro del gobierno y que además es diferente a lo que se aprobó, porque el debate parlamentario, igual que está pasando ahora, cuando uno busca los consensos, los diferentes bloques proponen cosas. Por ejemplo, nosotros habíamos propuesto que la actualización tenía que ser semestral, y así está en el proyecto, y el consenso dio para que sea anual la propuesta sobre todo del Frente de Todos, en ese momento que era el Frente para la Victoria, que era la oposición en ese momento. Y el otro gran error que tuvo fueron los 3 años. Y los 3 años, mirá, yo en ese momento, la verdad, cuando lo debatimos pensamos que era darle más estabilidad al inquilino que sea de 3 años. Ahora, en este contexto, en esta Argentina, donde un gobierno ataca la propiedad privada, fomenta la toma de tierras, quiere expropiar Vicentín y un montón de otras cosas que ha hecho. ¿Qué tiene que ver? En esta sí que toda la gente Lo que dice Yamil es terrible. La ley sale. Le voy a tirar un centro. Déjame terminar la idea, por favor, ya que me diste los 10 segundos. Sí, dale. Lo que decía Yamil de que la retracción de la salida de la oferta no tiene que ver solamente con la ley, que quizá la ley puede haber influido, tuvo que ver con todo esto, todo lo que estamos hablando. Muchos propietarios, con todo este avance sobre la propiedad, les agarró temor. La ley entró en vigencia en el 2020, en julio del 2020. Estaba vigente en ese momento un DNU de Alberto Fernández que suspendía los desalojos y congelaba los alquileres. En ese contexto ninguna ley iba a funcionar, porque claramente los propietarios se sintieron muy atemorizados. Por eso yo lo critico a Yamil cuando dice la ley de alquileres, porque yo creo que el contexto de la ley de alquileres, el problema que hoy tiene el mercado inmobiliario no tiene que ver solamente con la ley, sino con todo un contexto vinculado con este gobierno. Y los alquileres aumentan por la inflación, porque lo que refleja el índice es la inflación. ¿Vos creés que hay alguna posibilidad que este gobierno, aquel que le sobra un departamento y no lo quiere alquilar, se lo manotee? No, pero le quiere cobrar un impuesto nuevo, por claro. ejemplo. Está hoy en ese proceso. Nosotros creemos que hay que ir por el camino al revés. ¿Pero vos creés justamente que puede llegar, el proyecto que yo presenté... puede llegar a crecer esa posibilidad de cobrarle más? Bueno, está el proyecto de vivienda ociosa. Está presentado el proyecto de Nosotros creemos que el camino es el contrario. Es bajar los impuestos. Alejandro, hoy el presidente estuvo en vaca muerta. Mirá la casa que tenía Urquiza. Le hubieran cobrado renta presunta. Iniciando el gasoducto que va a traer miles de millones de dólares a la Argentina. ¿Qué tiene que ver con los alquileres? Lo que pasa es que, viste, la agenda no me gusta esto de tal. Yo quiero hablar de inversión. Yo quiero hablar de empleo. Nosotros la semana que viene en el Congreso vamos a constituir las comisiones de agricultura, de industria. Allá hay unos tractores. La ley agroindustrial. Estamos mirando bien, me bajan medio punto. La ley petrolera. La ley de compra argentino. La ley que tiene que ver con la electromovilidad, el litio en Salta, el hidrógeno verde en Río Negro. Esa es la cosa de verdad. Después, si quieren, discutamos 3 horas y media. Es como el examen. Usted no aprueba un examen. Discúlpeme, va a la facultad, no aprueba un examen. Le preguntan, ¿cómo se llama? Y dice, azul. ¿Qué color azul, no? ¿Cómo se llama? Usted me está preguntando, ley de alquileres. Hay una modificación presentada. Hay un tema con respecto a la propiedad. Yo escribo un libreto de los italianos. ¿Vos te pensás, vos creés que los argentinos no están preocupados por los alquileres? ¿Qué va a pasar? Algunos sí, otros no. Pero yo le digo... Lo que es y lo que no es, no es. Fue un desastre. Están disociados de la realidad. No, pero vamos. La ley, ¿cómo la quieren cambiar los que dicen que la quieren cambiar? ¿En favor de los propietarios o en favor de los inquilinos? Todo lo que dicen de la pobreza y la gente que está marginada. ¿Qué quieren? ¿Darle derecho a los propietarios? ¿Y entonces qué quieren trabajar con la pobreza? Yo soy inquilina y yo quiero que tanto mi propietaria como yo tengamos los dos el acuerdo sea justo para los dos. Casareto, ¿de dónde son Entre Ríos? ¿Paraná?
Yo soy de Paraná, de Bueno, Tala, de escuchame una Maciá, cosa, de yo soy de Concepción San del Oeste. Vicente. Soy de de No, la del provincia. pueblo, es del pueblo. Pero soy del pueblo. Yo soy de San Demasiado, Vicente demasiado. como vos. Es la provincia. Está bien, Vamos, Casarito, listo. Yo doctor. también. Soy de Santa Fe, vine acá. Me fue bien, tuve suerte, pegué un laburo en Radio Mitra y fui creciendo, estoy acá laburando Te y no felicito. paro de prepararme Oligarca. como vos también. Y Sáquele tengo un algo. departamento de más. ¿Por qué no vas a legislar también pensando en mí? ¿Qué? Yo no se lo robé a nadie el departamento. No, pero yo estoy legislando pensando en todos. No. El problema es que no entendés cómo funciona la no rueda. soy Edelstein Pero pará. de Irsa. Pero, Tengo un a ver, DERPA, pero escuchá, además. Fantino, Dame una cosa. Fantino. Vamos a Te proteger. espero con la Fantino. yuxtapuesta, ¿eh? No, pero una Fantino. cosa es el propietario que tiene un departamento y demás. En Ale, todo el mundo hay impuestos. ¿Qué hizo Alemania? ¿Qué hizo Alemania? Expropió propiedades para la gente. Así, Ale, sacate la mentira. máscara y decímelo. Alejandro, Si contalo sos por favor. gobierno, ¿qué haces En con...? todo el mundo hay impuesto a la vivienda ociosa. Y Mentira. no se trata de el que tiene ¿Quién un dijo? departamento. El problema Alejandro, inmobiliario. contala completa. Si Hay hacemos- 165 Si- impuestos si el- y viene el de la si- propiedad ociosa, el si de el agua agarramos mineral. la ciudad de Buenos Aires, Junto casi por los todo ricos, lo que se junto por los construye ricos. Defiendan a no los ricos tiene nomás. que ver con solucionar el problema de la vivienda. Es reserva de valor de la ganancia que se hace en otro lado. No se construye para que viva la gente. Entonces tenemos un problema tremendo habitacional. Tremendo. Pero él dijo O sea, expropiar, que en Alemania expropian. Entonces, No, yo no dije problema, yo dije que en Alemania es propia. ¿Pero usted quiere expropiar? Ale, No, Yo pero lo que te quiero digo es que hay decir que discutir es que no cómo compremos el solucionar el verso del problema. libre Que mercado. conozca la Eso gente. puede Puede implicar implicar también también, regula. No, puede porque la ley implicar de algún alquileres de hoy impuesto no a la sirve. vivienda ociosa para que la Pero si acá- alquile. pero está bien, Ale, pero si acá el que alquila departamentos es Yamil. Pero Vos ¿sabés tenés que cuál es el explicar. problema? ¿Qué harías El vos? Ya problema voy es de que ahí. son todos donantes de sangre ajena. ¿Cómo? Que son todos donantes de sangre ajena. En lugar de estar viendo cómo logramos que la gente ahorre más, invierta mejor, produzca, nadie discute productividad. ¿Sabés qué están discutiendo? ¿A quién le vamos a sacar ahora la guita? ¿A quién nos parece que tiene Pero no, fíjate lo que hermano, yo preguntaron, te estoy hablando de renta inversión. extraordinaria? Te estoy hablando Macho, de petróleo, energía, no de vos que pará, estás pará, especulando pará, con Casarito, propiedades. te escuché un Yo montón. estoy hablando de lo que la Escuchá gente y vas a invierte, entender un pone a poquito de producir y economía. genera Escuchá. empleo. No el que se compra propiedades, las En el alquila momento- y vive del trabajo ajeno. Bueno, Por termina- supuesto que yo ¿Pero quiero con qué las terminaste. comprar compró la porque propiedad? invierte. ¿Pero Terminaste. ¿Con qué las compró la propiedad? Terminaste. el que las Y hay compró? muchos que la compran con curro, Alejandro. Ahí está. Los grandes edificios. Sí, A ver, no, Irsa, pero hay ¿cómo otro compra problema. Irsa? Matémoslo. ¿Cómo compra Pero Irsa? Irsa es uno solo. Alejandro, hay otro compra problema. Irsa? Pero A ver, Irsa es ¿cómo uno compra? solo. En ¿Cómo compra Alemania. Irsa? ¿Cómo se hizo de todos los supermercados? Pero ¿Cómo se hizo Irsa es uno absolutamente todo? solo. ¿Cómo se morfó la Alejandro, cancha, por ejemplo, un concepto te quiero dejar. el caballito? ¿Cómo lo hizo Un todo? concepto te Violentando quiero dejar. Ah, leyes. pues ya voy, Casarito, pues pidió Yamil, dale primer Yamil. problema. Y son los grandes constructores que defiende Yamil, por ejemplo, todos esos Perdón. constructores que son todos chorros, ese es el verdad. Mientras Ale. la gente no tiene dónde Falta. caerse muerta. Ale, necesitamos más propiedades en alquiler. Hay que el camino es el incentivo para, ya- fiscal. No, Sí, el incentivo fiscal no. ¿Sabes cuál es el problema de la Argentina? Que no funcionan los desalojos. Hay un problema de inseguridad jurídica donde si alguien a vos te incumple los contratos, está por lo menos un año para sacarlo de la propiedad que te ocupó. Primer problema. Un año con suerte. Segundo problema. Tiene que ver con la falta de consistencia del mercado financiero. ¿Por qué no paga el Porque alquiler tenés la un montón gente, de hermano? políticos No la paga porque que le pierde el no trabajo, son- porque no Pará, tiene Bodar, problema. Escuchá un poquito. ¿Te interesa A el ver que, si el que aprendés le algo falta de el lo que laburo funciona. y no puede pagar el alquiler? Bodar, Y muchas veces Bodar, se queda en el departamento Bodar, porque si no se Bodar. tiene que ir a la calle con Pero los llegó a la hijos. casa, ¿Por qué no ¿Te aprendés interesa? algo? ¿Sabés por qué ¿Te no puede interesa? alquilar? Alejandro, No tengo casa, ¿sabés qué? ¿Sabés? No tengo casa. ¿qué me importa? ¿Me entendés? Y Pero bueno, ¿y a no vos qué te podés importa? ponerle Sí, a vos no te pena, importa un pito, Alejandro. pero no te importa un pito Alejandro, la mayoría de la no es gente que así, vive en la Alejandro. calle, que No se muere de podemos- hambre. A mí le está sí. dando- Yo reflejo esa gente. Le Vos está dando reflejás a los yo no ricos. reflejo a nadie. Yo estoy haciéndote de espejo. Hay La ética clases del sociales. resentimiento Yo y la defiendo a los envidia. pobres, Esos a los son. trabajadores. Punta Y del acá hay Este, gente sí. que defiende a los ricos, En Punta del hermano. Este, Punta del ¿Entendés? Este fue a Sí, defender. Punta del Este. Sí, Punta del Este Sí, fuiste a yo defender. viajo por el mundo, te lo digo así O sea, sinceramente. Punta del Este ¿entendés? estabas y te Punta- encontraron todo y no sabía cómo Sí, explicarlo. no, Tiene una yo no tengo Apple Watch, problema, todo ¿me bien. entendés? De ir a Es pasear el por que te Punta gusta del la Este. chicana, si Pero no no sabes qué tenés defiendo. problema de 3.7 que yo ascenso. pasé. Vos sabés que hay muchos trabajadores que van a Punta A del mí Este. no me importa pero vos nada. lo sabés o no. Vos sos el que baja Sabés línea, que ir a Punta Bodar. del A Este. vos te gusta con el Papá, es más dedito. barato. Es más barato que ir acá, a lo mejor algún country de los que están acá. ¿Me entendés? En Nordelta. ¿Sabés eso? Escúchelo ¿Sabés a que te él. tomás, me entendés el coso y vas y conocés? Igual- Anda a conocerlo, a Punta del Este. Igual esto No, que no acaba de puedo, decir Bodar vos es muy andá, elocuente. contame Esa es la chicana que a vos te De gusta, la porque ustedes ciencia discuten ficción con chicana, no con argumento, que ¿me entendés? Vos sos representa la izquierda. chicanero, No. te gusta la chicanita Acabás de barata. chicanear. Después hablas de los políticos, sos Perdóname una parte de la cosa. misma merda, hermano, de la chicana Mirá qué barata. educado que estás, No querés discutir, sí. ¿Por qué no te vos sos sumás un al educado programa, bárbaro. Si Álvaro? hubieran votado, hubiera sido Acabas de diputado. decir ¿De que qué te interesa un querés hacer lo pepino que mismo? echen a la calle a la No gente. dije ¿sí? eso. ¿Te interesa un pepino? No, te dije que no me
decís eso? Porque decís que me los lleve a mi casa. Eso es lo que opinás de los pobres. Vos no sos pobre. Tirarlos allá o tirarlos acá. Te chupa un gobelin los pobres. No me grites. ¿Me entendés? Sí, por No me eso me grites, decís, calmate. llévatelo a mi casa. Te tranquilizás, querido. ¿Me entendés? Pará un Sí, poquito. dale, sos la de Tulio ahora, dale. Yo no soy nadie. Te interesa 3 pepinos los pobres. Vos no sos sos de los pobre. que criticás a los negros que van a la 9 de julio. No critica Porque a te nadie. joden un poquito y llegás media hora tarde. Sos muy ignorante. Sí, no, Javier. no soy ignorante, te conozco muy bien. ignorante, porque no me Estás todos los conocés. días en la tele, sé lo que decís. ¿Qué digo? A ver, Sos un ¿cuándo me tipo escuchaste hablar de los que pobres? Detesta a los pobres y siempre vas a buscarle la salida para defender a los ricachos. Vos sos rico, ¿qué pobre? Nacho, pará. ¿Cómo le va a decir Sí, ganale, pero sí, ganale. Bueno, ahí lo tiene. Está bien que lo conozcan, me Sí, parece bueno, bien. está bien, pero aflojemos, Claudito, uno de los dos tiene que parar porque si no, no paramos más. Pero si Claudio ni- Irrespetuoso. Me voy a decir. Vos sos irrespetuoso. Yo te dije, Ale, él te está diciendo, vos no sos seamos irrespetuoso. donantes con la sangre ajena. Llévatelo a tu casa. Despreciás a los pobres, llévatelo a tu casa. Vamos a salir con un moderado, vamos a salir con Brancateria. Dale, Branca. Vamos, Branca. Pará, yo me siento calmado con todo esto. Pero digo, hay una realidad que y es verdad, no comparto, claro, con eso de llevártelo a tu casa. Hay una realidad que hay mucha gente que vive en la calle, que tal vez en la calle, que nosotros no nos damos cuenta porque tenemos nuestro departamento, estamos calentitos, tenemos aire, miramos tele. Hay gente que vive en la calle y hay un 9% de viviendas ociosas que no se usan, que están vacías, que están cerradas con llave, con la persiana baja. bien. ¿Qué hacemos con ¿Qué eso? hacemos? No, bueno, no estoy diciendo expropiar, pero si vos pero le comprás, si le cobras un eso. impuesto, decís, bueno, me pago un Pero- impuesto, el alquilo. pero no, Hay que Diego. ser más generoso, hay que ser No, pero solidario. Diego, está bien ser generoso. Por eso yo estoy diciendo, cuando dice hay que Bueno, hacer esto, pero- esto. pero Yo ¿qué te jode contesto cobrar un retóricamente, impuesto? no es una chicana, Claudio, llévatelo a tu no, casa o a la Claudio, mía. pero pará, No se estamos- soluciona ni con la pero para tuya que ni con no la mía. cuenten la verdad Hay que a hacer otra medias, cosa general. Hay un 9, pero cierro con esto, 10 segundos, para que entiendan esto y no cuenten otra vez la realidad a medias. Hay un 9% de vivienda ociosa que no se usa y esto aplicaría para el que tiene más de 3 departamentos. No es el abuelito que tiene uno. pero hay otra Este medida. proyecto, esta idea de cobrar un impuesto que tiene más de 3 viviendas. sacarle a alguien? No es sacarle, es para cobrarle algo. En producir más, en yo lo que tengo incentivar. Alejandro, tuvo la Siempre casa estamos con un plan de pensando vivienda. en sacarle a No hay alguien. más No se planes le de cabe vivienda. idea. La única idea es confiscar, sacar. No, pero no lo provoque más, Nacho. No es la idea confiscar, no lo provoquemos más. No lo provoquemos más. Este gobierno, Alejandro, está promoviendo la inversión. Escuchen a Casareto. En el exterior. Pero Casareto vive en otro país. Casareto Nosotros, vive en ahora otro hay país. regulación a la entrada y salida de capitales y hay regulación a la compra Pero y venta de dólares. decime que es Alain Delon, Alberto, No, también. no, Pero yo lo que pará, te estoy ¿en serio? diciendo Desde que es se que- para algunas pero cosas que hoy le hay gusta el más modelo europeo, para inversión. otras no le Está bien gusta el el modelo país. Macri. ¿Cómo está el país? No hay gasoil. El país no hay está gasoil, no se creciendo. puede producir, no hay No, gasoil. hay Así de gasoil. Lo chotos que son. pasa es que la No hay Argentina gasoil. está creciendo No hay gasoil. tanto. Te sobraba el gasoil con Macri, porque caía la actividad económica. Vivimos en Suiza y no nos dimos cuenta. Entonces, está viendo el señor Porque Guillermo vive en Michel, otro pregunta país. cómo jugás al fútbol, Siete pero no podés tirar que. Marcelo, No podés tirar que. No hay gasoil de lo que está creciendo Argentina, tiraste. Pero escuchaste lo que tiraste. Pero si hay salieron récord los de datos del producción. INDEC. No, hay récord de Salieron los datos del producción. INDEC. Casareto, Entonces, no como podés hay- representar a Entre Ríos como hay diciendo una- estas barbaridades. como hay una No cosecha- podés representar a Entre Ríos diciendo estas No barbaridades. te voy a representar a vos, Escuchá, seguro. Menos mal que no te pero represento a ¿sabés? vos. Bien, No. bien te haría Ale, representar. Andá y saqué Ale, un bien que te se haría- empezó y vení después Bien para te acá. haría entender la provincia Ale, que representás. Ale, es No muy hay difícil. gasoil, no hay gasoil. De hecho, ¿sabés qué está haciendo YPF? Te dice, te vendo gasoil si me compras semilla, si me compras grano. O sea, Es una hoy empresa YPF está estatal, está para el extorsionando. desarrollo de la Argentina. Están Ale, extorsionando a los productores hoy salieron- para tratar de Hoy mejorar el el flujo. campo está Así están por laburando en el interior. Hoy cuando más Así se están está laburando. produciendo a la Argentina. ¿Cuánto hay que ganarle? Para no ser pobre, cerca de 90.000 pesos. Pero el salario promedio del país es 56.000 pesos. Ese es todos el pobres, salario Juanito. promedio. Por lo tanto, 38. ¿cómo? Y el mínimo 38. Y el mínimo 38. Ese es el problema que tenemos en el país. No, yo Eso no es lo dije que está hace que bárbaro. muchas veces la Que gente no está pueda pagar el creciendo el alquiler. país. O sea, ese es el problema de fondo que tenemos. ¿Vos no lo entendés que está creciendo? No, Hablá con tus amigos Está industriales. creciendo ese crecimiento, no lo ve la Pero si gente. no sale de Marcelo. Capital Federal, 60% no cruza General de Paz. Yo recorro la Argentina. Marcelo, 7% de inflación. Pará. Vamos a ser La honestos. inflación es alta, pero Ale, la Argentina Casareto, crece. Casareto. ¿Y a quién Con afecta Macri la había inflación? A los recesión, pobres, con Marcelo. récord de Chicos, inflación. pará. Ahora crecemos y hay inflación. Marcelo, Estamos al borde de la hiperinflación. Vení de un ¿De qué gobierno- crecimiento Después del estás borde. hablando? Marcelo, sos peronismo no, peronista y la inflación sabés que afecta a los más pobres, entonces no podés defender este gobierno. No lo podés defender. Tenés que decir, mirá, la No, yo verdad, no defiendo el gobierno reconozcamos que en los estamos mal y rumbos que el gobierno está generales. haciendo un Y desastre. lo Es lo que que debería hay hacer, una hacer un poco de inflación autocrítica. alta, que Como yo tenemos la que hice con la ley de combatir. alquileres, las cosas que no funcionaron. ¿Cómo está? Hace un poco de ¿Cómo está autocrítica. el país para vos? Hace un Cuando se poco- fue ¿Cómo Macri
¿qué inflación dejó? Un desastre, Daniel, un desastre. ¿qué Y este inflación dejó gobierno Macri? es un gobierno sin 54%. escrúpulos, que lo único que le El récord importa del año es 1991. intervenir la justicia para la impunidad de Cristina. Especialista en El inflación. único objetivo de este gobierno es la impunidad de Macri, Cristina, no hay Larreta, otra. Frigerio, No hay otra. Vidal, Casareto, pero ustedes no especialista en cambiaron inflación. esa Del dinámica. año Ese es el problema que 1991. tienen. Que no Macri cambiaron dejó la el récord de dinámica de inflación. Marcelo, si que sos no me la peronista- receta a mí López Murphy. Marcelo, que sos no me la peronista, dé Esper, reconocé no me que la este dé Milei. gobierno Récord es de un inflación. desastre, Marcelo, que afectó a los más pobres. Perdóname No, un es segundito. imposible, es imposible. De Angeli, por favor, como sociólogo, explícame con tipos de liderazgo lo que estás viendo acá. pero el problema es que los dos argumentos tienen parte de razón Epa. y parte de error, y nadie está dispuesto a reconocer, porque la vivienda precaria, la villa, sigue expandiéndose enormemente, y no solo en conurbano bonaerense, en Rosario, Santa Fe, en todas las ciudades, que gente abandona las pequeñas ciudades buscando trabajo. Y también muchos migrantes vienen de afuera pensando que Argentina tiene un mejor futuro, curiosamente. Ahora, en Europa, lo que los países que nombraban, hay mucha gente que compra crédito hipotecario, la hipoteca a 30 años. Entonces, ahí bajás la presión sobre el alquiler y podés equilibrar. Hay una lógica de mercado que tenés que reconocer, porque con la famosa ley de alquileres de Perón, se transformó en el inquilino se queda en tu casa. No es que te quedabas con la propiedad, pero te quedaba el tiempo que quisieras porque no se podía desalojar. Es decir, fíjate que todos los argumentos tienen un poco de razón, pero la salida de Prepo, como la ley de alquileres que se hizo en diputados, bueno, llevó a que los propietarios retiraran, porque el propietario tiene esa posibilidad de retirar. Y vos ves la cantidad de gente que vive en la calle, se ha incrementado en estos últimos 2 años. Carlos, un segundito. Lipovetsky, te voy a hacer una pregunta abierta en general. Porque estoy acá, llevo casi un año, y lo han desplumado, lo han destrozado a Macri todos los que vienen, o la mayoría de los que vienen. ¿Cómo fue el gobierno de Macri para vos? Para mí fue un gobierno que hizo bueno, con errores, que por supuesto que lo que tiene que ver con la economía, que no pudo resolverlos, pero me parece que un montón de cosas, ha sido un montón de transformaciones que no llegaron porque la verdad que el gradualismo Si lo tuvieras que no alcanzó. comparar a la altura de lo que está este gobierno, ¿fue mejor que lo que está haciendo Alberto? Sí, pero por lejos. Pero por lejos, tuvo la pandemia, por te iba a lejos. decir. Mira, la pandemia en realidad, por supuesto que afectó, pero en definitiva también la pandemia generó algunas cosas que no se veían los desastres de este gobierno, porque el gobierno no funcionó durante la pandemia con la excusa de la pandemia, terminó la pandemia y el gobierno sigue sin funcionar. No hay una sola política pública destinada por este gobierno, como lamentablemente Marcelo ve un país diferente, que haya servido para mejorar la vida de los argentinos. Mauricio inició un proceso, íbamos a un camino en el equilibrio fiscal, un montón de transformaciones, creo que el gradualismo, él mismo reconoció que no funcionó, Menos mal. porque las transformaciones que teníamos que haber hecho, la verdad que no llegamos a hacerlas pensando que íbamos a tener un gobierno de 8 Y años. si le tocara de nuevo, ¿vos crees que aceleraría más? Que siga participando. Yo creo que Tiene la posibilidad el año tomaría viene, medidas que hoy el país presente. requiere, que hoy, por ejemplo, de alguna manera también las tramiten algunos Tomaría medidas que el país algunos necesita. dirigentes más vinculados con Otra vez los el ministerios. liberalismo. Por ejemplo, López ¿Reforma Murphy. laboral? Mirá, nosotros impulsamos una reforma laboral que se presentó en el Senado, lamentablemente no tuvo consenso en el Senado, que era justamente utilizar el modelo de los trabajadores de la construcción, que era justamente Ah, la mochila. un seguro Cada de uno se desempleo. despide a No sí era mismo. quitar las Como indemnizaciones. Cada uno se despide a sí mismo. No Es que- era quitar las eso es lo que indemnizaciones. eso es lo que hacen los de la construcción. Pagas un poquito y cuando te despiden, vos mismo te pagaste tu despido. O sea, No es sí, así. papá, Las eso paga es la construcción. No, Alejandro, las paga el empleador. Estás equivocado. Las Esa paga es el la empleador. construcción. Y en definitiva, lo que hace eso es que el Aporta uno al empleador fondo de no desempleo, tenga claro. justamente la carga de pagar la indemnización al final del contrato Para y la poder imprevisibilidad. echarlo cuando se Hoy te la cante. realidad es que en la Argentina no se crea empleo. Por lo tanto, hay que pensar que la ley laboral Error, que se no diseñó, lees ni siquiera el que informe la del ley INDEC. laboral que se Hoy diseñó se en el crean 74, y hoy bajó la hoy desocupación. requiere En el sector modernización público porque no el país cuenta, está empleado. Después de la pandemia hay menos nivel de desocupación que antes de la pandemia. Con este gobierno. Estás totalmente equivocado. No se crea Lee empleo, los datos del Marcelo, INDEC y más listo. allá de todo, no Ustedes hay- están no acostumbrados se al crea empleo verso. genuino, La Marcelo. lluvia de inversiones de Marcelo, Macri. no ¿Sabes se qué hacía la crea gente? empleo Compraba genuino, dólares y Marcelo. los sacaba al exterior. Seguimos teniendo- Fue todo fuga. seguimos teniendo en cambio, 33 ahora hay inversión, seguimos ahora hay teniendo un actividad. tercio de los trabajadores en Ustedes negro, vinieron a Marcelo. resolver los No problemas se crea económicos. negro, no se y no crea empleo resolvieron genuino, ninguno. Marcelo. De 4 años Marcelo, cayó. estás queriendo 3 años estás queriendo la actividad justificar el económica. empleo negro, Marcelo. Ustedes le Estás bajaron queriendo un justificar el 20%. empleo Me voy a favorizado. un Vamos, corte. Marcelo. Ustedes le bajaron un 20% Sos peronista, a los jubilados.
Marcelo, vamos, por favor. Ustedes son los que defienden a los ricos. Por favor, Entonces, no, pero estás sigan equivocado, participando, Marcelo. preséntense. Nosotros defendemos Pero a la gente. pero la mitad de Marcelo, los ricos los conectá tienen un segundo ustedes. conmigo. ¿Cómo es Sí, el señor. caso? ¿Le Porque tenés ellos tienen la bronca, mitad y le tenés ustedes bronca tienen a los otra ricos? mitad. ¿Le tenés bronca a los ricos? No, no, pero es que ellos no defienden a los sectores populares, que Pero son los que a necesitan todos los tienen la que mano defender, protección a del los Estado. 50% de pobres estás teniendo, macho. Los libertarios 51. quieren decir que cada uno se arregle. Si cada Para uno nada. se arregla, el poderoso Queremos se sacar a impone políticos y como el vos de pueblo arriba de no la tiene. gente. ¿Cómo? Eso queremos los liberales. Queremos sacar a políticos como vos de arriba de la gente. ¿Qué? ¿Para ir Eso es vos? lo ¿A que cobrar queremos. vos? ¿A cobrar mi Eso es lo que ley? queremos. Jaque ¿Para que mate. vaya Eso Esper? ¿Qué es lo que queremos, querés? loco. ¿Sabés cuál es el problema? Que no tenés idea cómo se invierte, cómo se genera ahorro, cómo se produce y querés regular todo eso. Por eso el país Señores, está como está. ahora Porque para- sobran políticos para como acá vos. La Nosotros- política que vos querés nosotros prometer. nosotros queremos terminar con los ricos. Nosotros sí queremos terminar con los ricos. La idea es que vos decís, Casarito, dame un segundo. no, Pará, no pará, tiene pará, pará. cabeza. Vos Yo dar- soy vos querés- profesor Nosotros sí universitario, queremos terminar con los hace ricos. 32 Porque no hay salida. Cuando vos ni siquiera ibas a la No hay salida, Dale, Alejandro. estás viendo, Yo soy ¿no? profesor titular. Imposible, ¿eh? No, Hoy a la imposible. tarde estuve en la UBA, pues estoy haciendo la maestría en Historia Imposible. Económica. Tu Si padre- querés, hay que- te tiro una parva de libros. Dale, pará, no le cortes el micrófono. Vení. Porque vení, se vení. nota que tenés muy Pará, poco dame un estudio, segundo, sos muy pará. poco preparado. Malas,